todos y todas las apasionadas del comercio internacional. Yo soy Verónica Cuellar y bienvenidos al primer episodio del podcast de Adwaisi. El día de hoy me encuentro con uno de los pilares de nuestra institución, que a pesar de su joven edad, tiene más de 5 años de experiencia en el mercado. Conoce muy bien todos los conflictos que se llegan a presentar en los temas de importación y exportaciones. A pesar de esto, se ha convertido en un hombre que no solamente resuelve, también puede evitar los problemas. Me encuentro con Gustavo Vega. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy contento y gracias por tal introducción. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y quiero también agradecer a toda tu audiencia, a todas esas apasionadas y esos apasionados del comercio exterior. Entonces, vamos a realizar este primer episodio y vamos a buscar que sea de lo más provechoso para toda la audiencia. Ay, muchas gracias, Gus. Ay, te puedo decir Gus, ¿verdad? Claro que sí, Vero. Muchas gracias. Gustavo, tú te has desenvuelto en diferentes actividades del área comercial, pero no solo eso, o sea, también tienes experiencia en el área de operaciones, el ámbito logístico que involucra las importaciones y exportaciones, pero también en el área administrativa. O sea, tú has abarcado todo el campo que se requiere para este tipo de comercio. ¿Podrías explicarnos un poquito, dentro de tu experiencia en esta comercializadora, cuál es nuestro principal funcionamiento para el negocio internacional en Adwaisi? ¿En qué estamos especializados? Muy bien, qué bueno que lo comentas, porque sí es un poquito complejo, ¿no? El tema va más allá. Somos una empresa que brinda servicios, digamos, en todo el ámbito aduanal para precisamente el objetivo. ¿Cómo nos definimos nosotros? Nos definimos como una empresa que ayuda a las personas y a otras empresas a importar a México. Básicamente esa sería la definición de qué hace Adwaisi en este mundo del comercio exterior, ¿no? Que es bastante amplio. Entonces nos encargamos de ayudar a las personas y empresas a importar a México. Y bueno, como bien decías, ¿no? Toda esta experiencia que he tenido en estos años, tanto desde un ámbito administrativo, operativo, comercial, me ha ayudado bastante a entender todo el proceso y a dar ese acompañamiento digamos, llevar a las personas de la mano para que cumplan sus objetivos de importación, ¿no? Y bueno, todo este tiempo que Adwaisi ha iniciado su camino, que ya también tiene bastante tiempo en esto del comercio internacional, pues básicamente no solo ayudamos a empresas enormes que ya cuentan también con experiencia, ¿no? Sino también ayudamos a aquellas pequeñas, medianas empresas o aquellos emprendedores que buscan incluso darle la vuelta a su negocio, buscan otra oportunidad y esa oportunidad lo han encontrado fuera del país. Entonces, a pesar de que, digamos, ya estamos establecidos y tenemos bastante trayectoria, también nuestros objetivos son ayudar a esas personas que van iniciando. Entonces, digamos, nuestro mercado está para quien lo necesite. Desde grandes empresarios, logística avanzada, podemos ahondar un poquito en eso. Claro. Y lo que tienen ellos en común es que, bueno, buscan con quién apoyarse porque definitivamente hay ocasiones en que tienen ese miedo a hacer esa importación, ¿no? O sea, hay más estas pequeñas, medianas empresas que va a ser su primer hito en adentrarse a este mundo y pues hay muchas cosas que no entienden, desconocen y bueno, nosotros ahí entramos, ¿no? Para tratar de evitar estos y ayudarles a superar esos miedos y vencerlos y que su experiencia en el comercio sea un éxito. Llegamos a un punto muy clave de esta conversación, Gustavo, porque el miedo pues es algo totalmente normal en todas las áreas y en diferentes aspectos que tú te estés desenvolviendo. Ahora, así como tú al inicio contabas con 0 experiencia cuando estabas en tus pininos, vamos a hablar un poco más de cómo es que existen los miedos dentro de las importaciones. ¿Cómo puedo solucionarlos? Y sobre todo, la gente que va a importar por primera vez, vamos a enfocarnos un poquito en este público. ¿Cómo es que detrás de todo este desarrollo de una operación o digamos, por ejemplo, si yo voy a empezar con un comercio o con mi propio negocio, yo estoy de emprendedora, ¿cómo es que detrás de todos mis ahorros,
mi inversión de tiempo, mi creatividad que estuve desarrollando todo el proyecto y mi ambición, ¿cómo es posible que yo tenga o cuáles son de mis principales miedos? Ok, bueno, voy a dar un poquito como la introducción, ¿no? Bueno, en Advice tenemos toda una filosofía. Construimos toda una filosofía en la cual operamos no solo el área comercial, sino se enfocan las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Esta metodología que incorporamos a la empresa se llama Inbound. Oh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como te decía, toda la empresa se vuelca y se centra en el cliente, ¿no? Entendemos que las personas son más que un número o un indicador en todo este proceso del comercio, en los proyectos que se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Pero como mencionas, estos miedos surgen porque ellos deciden dar ese salto, salirse de esa zona de confort, y no solo son los que ponen en peligro sus ahorros, son gente que adquiere deudas grandísimas, incluso hay proyectos de importación o exportación que sabemos y estamos conscientes que dependen trabajos y hay familias que están detrás de esto, en el que si no se logra el objetivo y bueno, si hay algo que pudiera salir mal durante la operación, es un riesgo enorme que podría afectar pues el futuro de la organización o de las personas involucradas, ¿no? Entonces tratamos de cuidar esta parte. En nuestra experiencia te diría que hay dos principales miedos que se me vienen ahorita a la mente, que tienen las personas y las empresas también al momento de iniciar un proyecto de importación. El primero de ellos es perder la mercancía, ¿no? Claro. Perder la mercancía, que esto tiene que ver con que, bueno, aquí en México pues tenemos ya cierta, bueno, ya es una cierta miedo de que nos estafen, de que el proveedor nos quede mal, por ejemplo, y que sea un tema que nos pueda dar la vuelta, ¿no? Ese es uno de los primeros miedos. Llegamos a ese punto de que, o sea, no solamente estoy trabajando con tipos de emprendedores, estamos involucrando todo el comercio que viene siendo internacional y exterior. Entonces, cuando tú vas a localizar un proveedor, no sé, vamos a focalizar o vamos a enfocar un tema, ¿de qué parte o qué factores debo de evaluar para seleccionar un proveedor? Nacionalidad, me enfoco nada más en lo que me está ofreciendo de productos. Cabe destacar un poco que la desconfianza es normal en todo, hasta para las personas más experimentadas, los iniciales. No hay ningún factor que no te vaya a hacer dudar de que tu operación va a salir exitosa. Es por eso que es necesario personalizarlo hasta para encontrar un proveedor. Totalmente, Vero, totalmente. Como dices, el tema de un proyecto de importación o exportación es algo muy complejo y en el que se involucran muchísimas partes. Entonces, cada proyecto tiene que ser hecho a la medida. Y como te decía, en el primer miedo que tocamos, que es como que, bueno, tengo miedo de perder la mercancía o que me estafe el proveedor, pues sí, ¿no? Más allá de que esta sea una persona que nos va a brindar este bien para nuestro proyecto, aquí la variable es que es una persona o es una empresa que está fuera del país completamente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un proveedor confiable en este sentido y en el cual podamos eliminar o mitigar este riesgo? Sí, te platico de unos tips para poder mitigar ese riesgo. Unos tips para que no me estafen, sobre todo. Es lo que buscamos, evitar estafas, dar confianza para nuestro público, que al final de cuentas es la respuesta a sus ambiciones y proyectos. ¿Me puedes explicar un poquito de los tips? Claro que sí, mira, bueno, me gustaría dejar en claro, ¿no? El riesgo siempre va a existir. Claro. ¿Sale? Entonces, a lo largo de nuestra trayectoria hemos identificado puntos críticos que nos ayudan a reducir al mínimo ese riesgo. Entonces, bueno, mira, lo primero que les puedo comentar aquí a toda la audiencia, a todos los apasionadas y apasionados del comercio es que una vez que ustedes definan, quiero traerme esta mercancía del exterior, lo primero sería buscar en plataformas confiables la búsqueda de estos proveedores. Una vez que tú definas las plataformas
una plataforma ya establecida, yo te recomendaría, bueno, dentro de todas las plataformas existen ciertas calificaciones de los proveedores, ¿no? Aquí sin que me estén dando ninguna, digamos, comisión o algo, ¿no? Un patrocinio, un patrocinio aquí. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes usan la plataforma Alibaba. Ah, ok. Pues en Alibaba incluso hay una parte de Gold Suppliers en donde están los proveedores mejor rankeados. A pesar de ello, yo recomiendo que también se metan a revisar los reviews de otros clientes y las experiencias que hayan tenido otros compradores con dicho proveedor. Creo que, digamos, es parte de la cultura mexicana y Latinoamérica, ¿no? Que la confianza tiene que ser muy alta para nosotros poder dar ese paso y consumir o comprar o iniciar un proyecto. Entonces, es así. Una vez, Vero, que ya se tenga definido, que la audiencia tenga definida esos proveedores, el siguiente paso es, pues ya pedirles un tipo de documentación, ¿no? ¿Qué tipo de documentos tengo que estar solicitando o en qué me puedo basar? Porque empezando, por ejemplo, si es Alibaba, yo no sé chino. Entonces, incluso si me pones, mi inglés está un poco deteriorado. ¿Qué es lo que tengo que estar seleccionando para basarme en este proveedor es confiable? Claro, sí, el idioma a veces suele ser como una barrera también a vencer, pero normalmente, bueno, hay algunos proveedores que hablan perfecto inglés o hay algunos que incluso hablan español, ¿no? Digamos que la misma necesidad de hacer comercio entre, en este caso, ¿no? Asia, por ejemplo, o Europa u otras partes del mundo con América, pues es un punto, ¿no? Pero bueno, más específicamente ya una vez que tú encuentres a tu proveedor, lo que te tienes que enfocar es pedirle como algo mínimo que lo hemos descubierto a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Qué es esto mínimo? Pues yo les recomendaría que les soliciten, y digo, no, ellos no tienen ningún tema, no tendrían que tenerlo ningún tema en compartírselos, ojo aquí. Es parte de la porque si no, confianza. si detectan que se tardan mucho tiempo, le sacan el pero, ok, ojo ahí, red flag, ¿no? Entonces, algo así tan sencillo como su licencia de negocio, ¿no? Su número de registro de licencia de negocio, Claro. lo conocen ellos como Tax ID, que es lo equivalente al RFC aquí en México. Ujú. Entonces eso ya te habla de cierto grado de formalidad en el establecimiento de dicho proveedor, ¿no? En su país de origen, ¿no? Otro punto facilísimo, fotos de sus oficinas. Y fotos también de su fachada y si es posible que tenga como el logo de la empresa, ¿no? Es muy asiduo que allá en otros países tengan eso muy a la mano porque es algo que les va a dar confianza también a sus futuros clientes. También vamos a basarnos ya un poco en el dinero. Por ejemplo, se han dado muchos casos, sobre todo después de la pandemia, que el comercio pues se empezó y se optimizó totalmente ya digital. ¿Cómo puedo hacer si mi proveedor dice, de acuerdo, ya estamos en trato, me enseñó todo, hasta su vida institucional? Todo es totalmente creíble. ¿Qué hago cuando ya lo tengo que pagar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cómo tengo que comprobar si es una cuenta, si es falsa? ¿Eso te puede apoyar también con una cuenta bancaria o cómo puedo comprobarlo? Claro, ese es otro punto, ¿no? Revisar o solicitarles cuentas bancarias, viene en el número, bueno, de la cuenta o el beneficiario, hay que revisar que coincida con los documentos previamente solicitados. Pero ya cuando tú decides, como dices, ¿no? Ya encontré a mi proveedor, ya me compartió la documentación, pero sigue este gran paso que es, pues ya hacerle una transferencia de dinero, ¿no? Aquí en este caso, en ese sentido, Advice también te puede apoyar incluso desde este punto y es donde comienza el trabajo de Advice para dejar más tranquilos y todavía mitigar más ese riesgo. Advice tiene un servicio también de auditorías en el país de origen. ¿Qué consiste? Bueno, hay varios paquetes, ¿no? Depende, como decíamos, depende de las necesidades del cliente, pero bueno, el más básico es visita al mismo proveedor, ¿no? O sea, te aseguras de que el proveedor realmente exista. Nuestros auditores, bueno, están encargados de solicitarles también ahí en persona la información, hacer incluso un análisis de su empresa, tener los puntos de contacto, verificar que la información que nos brindaron sea fidedigna y luego, bueno, se elabora un reporte y con esto ya, bueno, ya se entregan el resultado de la auditoría y ya se toma en conjunto la decisión de, bueno, si es suficiente para avanzar o no avanzar con el pago proveedor y aquí ya comienza uno de los servicios que Advice puede proveer.
El hecho de tener ese punto de control, de contacto directo con los proveedores, para mí la verdad sería totalmente confiable. Ahí ya no me quedaría ninguna duda de, está bien, le puedo pagar, lo puedo depositar. Y eso es un servicio excelente, la verdad. A mí que si voy a estar empezando con un proyecto de esta índole, es una gran ventaja. Pero ahora, vamos a avanzar un poquito. Yo ya conseguí mi proveedor, ya le hicimos una auditoría, ya mantuve el contacto, ya definí mi mercancía, todo está al pie de la letra. Pero viene otro tema, que mucha gente sigue como un poco de duda. El tema logístico. No es solamente, ya lo compré. Ahora, ¿a qué hora me llega? ¿Cómo me llega? ¿Cómo es necesario que yo haga la solicitud? ¿Lo tengo que pedir por barco, avión, tren? Hay diferentes medios de transporte, marítimo, aéreo, pero ¿qué necesito definir para seleccionar este transporte, Gus? Muy bien, sí, como dices, ojalá sea solo comprar y aparezca inmediatamente en tu casa, ¿no? No pasa Pero nada. de hecho, una vez que tú ya tienes seleccionado tu proveedor, viene toda una serie, o se desencadena una serie de negociaciones, ¿no? No solo es eso, sino incluso es ponerte de acuerdo desde cómo va a ser el término de pago, ¿no? Si tú vas a pagar el total, lo cual si es primera vez no lo recomiendo. Hay que negociar bien en la parte de, bueno, te doy un anticipo, ¿no? Que suele rondar a lo mejor el 30% de anticipo, el 70% ya una vez que termines mi mercancía, el 50-50, en fin, ¿no? Ya una vez que fijes tu negociación de pagos, como dices, el siguiente punto es dónde le digo a mi proveedor que me entregue el producto, ¿no? O hasta dónde mi proveedor me puede enviar mi producto. Y esto va a depender también de los objetivos de tu proyecto, del tipo de mercancía, ¿no? Dentro del comercio internacional existen unos términos, bueno, son llamados Incoterms, y estos términos son precisamente términos previamente establecidos que se reconocen a nivel internacional. Son términos de negociación para la compra de mercancías en el extranjero, ¿no? Y te puedo platicar un poquito de los principales. Por favor, y porque en qué los consisten. desconozco, Gustavo, Exacto. totalmente. Muy bien, mira, pues los principales que usamos o que usan nuestros clientes, me voy a ir de menos a más, porque esto se diferencia en qué. Cada uno depende en el nivel de involucramiento tanto del proveedor como del cliente, ¿sale? Ok. Se definen por el grado de responsabilidad, tanto en quién ejecuta y quién se encarga del pago, ¿no? De los servicios. El más básico, digamos, vamos a comenzar por el más, por así decirlo, el que tiene menos responsabilidad para el proveedor, pero tiene toda la responsabilidad para el cliente, que es lo más complejo. Ese es como el más complejo y que prácticamente tienes que, tú como cliente, recurrir a una empresa que te pueda ayudar a hacer le llaman un proyecto puerta a puerta, ¿no? Entonces aquí básicamente el proveedor te dice, pero yo te voy a dejar la mercancía puesta en mi almacén. Entonces tú tienes que pasar por ella a mi bodega y te encargas, yo me olvido de todo. Entonces ahí vas a necesitar a alguien que te coordine la recolección en la bodega del proveedor, te coordine el flete internacional. Las distancias. Los tiempos, el despacho aquí en México y el flete aquí también se lo tiene que realizar, ¿no? Ese es el mayor grado de responsabilidad para ti como cliente y para el proveedor, pues es nulo. Muy cómodo para él. Sí, muy cómodo para él y aquí es donde pues también hay más costos, ¿no? Porque hay más servicios que realizar. Después tenemos un FOB, un FOB. Free on board, este Incoterm es libre a bordo. ¿Qué quiere decir? Que aquí el proveedor te dice, Vero, no te preocupes, yo me encargo de la logística en mi país y yo te voy a dejar tu mercancía arriba del barco para que tú te encargues del flete internacional, o arriba del avión, o arriba del transporte. Tú te encargas del transporte y de todo lo demás. Ese también es algo muy común, incluso para todos los que hacen operaciones en Asia principalmente, es uno de los más usados. Ese literalmente te llega la mercancía, pero ya una vez que esté en el territorio de tu nacionalidad, yo ya no sé nada. Bueno, ese abarca un poquito antes, digamos. Ese te lo deja puesto, ojo aquí, porque sí es muy común que se confunda. Este Incoterm es, digamos, te lo dejan arriba del transporte, pero el transporte lo tienes que pagar tú y conseguir tú. Tú le das la instrucción. Y luego vamos a los siguientes, que ahorita, bueno, me estoy enfocando como más en los marítimos,
Pero el siguiente en la cadena, que era el que mencionabas, es el conocido como CIF o CFR también. Sí, que en esto que abarca que el proveedor se encargue de todo lo de su país en origen, toda la logística, la recolección. Y aquí lo que se suma es eso, que se encarga del flete internacional, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, y te lo deje puesto en México. Si es, por ejemplo, de Asia, te dice, ok, yo te entrego la mercancía puesta en algún puerto marítimo o en algún aeropuerto o en alguna aduana de entrada en México. Entonces, tú te olvidas de todo, por así decirlo, y ya que llegue, inicias tú a tomar el control, te va a tocar hacer el despacho, el flete, pero no te preocupes, Vero. Esto estamos hablando de los principales. Independientemente del Incoterm que hayas negociado con tu proveedor, Advice puede ayudarte desde el día 0. O sea, aunque se esté en la cancha el proveedor y que el proveedor se encargue del flete, Advice puede entrar desde la coordinación, porque, digamos, ese es uno de los enfoques, ¿no? Sea cual sea el Incoterm, te ayudamos desde el día 0, para que no haya ningún inconveniente en tu proyecto. En Advice yo entonces tengo la ventaja de seleccionar el Incoterm y seleccionar, supongo que del Incoterm van dependiendo los tipos de pago, cuánto se va a cotizar al final de todo el transporte, del traslado, etcétera. Pero entonces, aquí llegamos a otro punto. En Advice me están brindando toda esa asesoría que, la verdad, pocas instituciones manejan esta filosofía y todo el proceso. Y también hay algo que he notado que cuando estamos comenzando con este tipo de negocios, genera muchas dudas, porque la documentación necesaria es todo un proceso muy riguroso y requiere demasiada supervisación. No solamente por la parte de tu proveedor, claro, él me puede mostrar todo, pero aparte, tomemos en cuenta que las reglas de un país a otro del continente asiático o el europeo no son las mismas que en el territorio mexicano. ¿Me podrías explicar un poquito respecto a la documentación y sobre todo cómo me funciona de guía a Advice para completar también esta fase? Muy bien, pues sí, mira, básicamente vamos a ir por partes. Si nos enfocamos como en la documentación, es muy crucial porque a veces dejamos de lado esto y si la documentación no viene en orden y se detecta a tiempo, puede causar retrasos y esto nos lleva a costos adicionales, ¿no? Que es otro de los miedos, que salga de presupuesto el proyecto. Entonces, ¿cuáles son los documentos mínimos que tienes que tener a la mano y tienes que tener bien realizados? Bueno, los mínimos, perfecto. Sí, los mínimos, vamos a hablar así porque nos podemos extender por horas aquí. Y sobre todo vamos a ir tomando notas y vamos a tomar este factor, vamos. Muy bien, pues mira, el primero de ellos, o de los más importantes, sería la factura comercial, que es básicamente ese documento donde va a estar expresado quién es el comprador, quién es el vendedor y sobre todo, bueno, qué mercancía estás adquiriendo. Ahí vienen especificados incluso los Incoterm, todo esto, la moneda, pero lo crucial de este documento o lo importante es que ahí viene el valor de la mercancía, que es un punto que vamos a necesitar para armar el proyecto. Otro de los puntos es la lista de empaque, que es pesos y dimensiones y cómo viene embalada la mercancía. Es también importante saberlo. Y el tercero, te podría decir, es la ficha técnica, que es donde vienen todas las especificaciones de la mercancía. Muy importante, lo vamos a ver más adelante para qué nos va a servir la ficha técnica. Y adicional a un documento, pero sí tenemos que tener bien definida la información de el origen y el destino, ¿no? De la mercancía, también del proyecto de importación o exportación, según sea el caso. En caso de que el proveedor, Vero, regresándome a los Incoterms, de que el proveedor sea quien ejecute el flete internacional, habría que tener también a la mano la guía de la mercancía, ¿no? Si es marítimo se le llama BL, Bill of Lading. Si es aéreo es un Airway Bill. Entonces ya según sea el tipo de transporte, contar con este documento que es básicamente como la guía de la mercancía. Entonces, esto quiere decir que no solamente, claro, en aspectos técnicos, independientemente de la mercancía, ya que yo quiera comprar utensilios de plástico o transportar, no sé, un generador, que la verdad me habías comentado hace rato que tú ya tienes experiencia en todo tipo de materiales, el transporte ya va a ir variando dependiendo de mi producto, número uno, pero también
por ejemplo, se importan obras de arte, artículos de colección. ¿Cómo puedo tranquilizarme de que, por ejemplo, si yo adquirí un transporte para, no sé, te puedo explicar, un vehículo o una maquinaria que me habías comentado por ahí que también trabajan con este tipo de materiales? ¿Qué tan delicado y cómo selecciono el transporte adecuado? Muy bien, ¿no? Es como dices, la mercancía es lo que te va a indicar qué necesidades debes de tener, ¿no? Y a partir de eso el proyecto puede ser muy diferente. Es por eso que siempre se hacen a la medida del cliente y de la mercancía, ¿no? Entonces, el transporte, tocaste uno de los puntos más críticos y difíciles dentro de la cadena de suministro, Es ¿no? muy confuso. Entonces, yo te diría que, bueno, tomando en cuenta la mercancía, la mejor manera de que todo, absolutamente todo, salga bien con el transporte, tenemos que hacer una planeación. Y esto quiere decir que esto tiene que iniciar antes de la ejecución de la operación. Entonces, la planeación arranca desde hablar con el proveedor, porque el proveedor va a ser el especialista de cómo debe viajar su mercancía de la manera en que no corra ningún riesgo. Por eso es tan importante de hablar del embalaje, ¿no? Que la mercancía traiga un buen embalaje, porque no es lo mismo transportar a lo mejor una maquinaria pesada, que a lo mejor no es tan delicada, a transportar, digamos, por ejemplo, un contenedor lleno de vasos, ¿no? En este sentido, bueno, se tiene que ver desde que vengan bien protegidos para que el movimiento natural del transporte pues no comprometa la integridad de la mercancía, ¿no? Eso es algo muy, muy cuidadoso. En cuanto a los medios de transporte, bueno, ya indican o entran a jugar otras variables como los tiempos, ¿no? Hay medios de transporte que son más adecuados para mercancías frágiles. Hay medios de transporte que se ajustan más al tema por ejemplo, para volúmenes grandísimos, se usa más bien el marítimo. Para mercancías pequeñas y que se requieran con un cierto grado de urgencia, se usan los aéreos. Entonces todo va a depender del tipo de mercancía y va a depender de la urgencia que tú tengas para tener la mercancía puesta en México, ¿no? Pero te hablaría básicamente que es la planeación, un buen embalaje y vámonos. Perfecto. Entonces ahí ya todo depende del tipo de proyecto que tú estás manejando. Esa consideración y la ventaja es que con la institución Adwaisi que tú estás desempeñando, la verdad, también te asesoran en ese aspecto, ¿no? Y es algo que para, sobre todo los nuevos, los que nos encontramos en nuestros arranques de emprendedores, nos va a beneficiar bastante este tipo de orientación. También consideremos este punto a favor. A mí, en lo personal, todavía me genera cierta curiosidad cómo es que el importar algo que tú estás empeñándote totalmente y estás aprendiendo para ir a la par, involucra tantas leyes. Al final desconocemos cuántas leyes se van a ver involucradas, cómo debo de ejercer el cumplimiento, cómo es tan evidente que al desconocer esto, yo me puedo meter en problemas muy serios legales y que al final mi proyecto, que se llevó todos mis ahorros, por un descuido, por un incumplimiento de la ley, se me aumentó totalmente. ¿Me puedes orientar un poquito, por favor, cómo es que las leyes afectan y no se conocen? Exacto, bueno, de aquí me gustaría como dividir el tema, ¿no? Porque te enfrentas con la burocracia externa e interna, ¿no? Vamos a ir por partes. En la interna, vamos a comenzar con la externa primero. ¿Qué pasa con las leyes de otros países, ¿no? También es súper importante abordar este tema. Y en esa situación, bueno, Adwaisi trabajamos con varios partners y socios estratégicos, porque siempre hemos dicho, no hay como alguien de casa para que conozca toda la burocracia y todas las leyes de cada país. Entonces nosotros trabajamos con este tipo de sociedades y entidades y hemos trabajado por años, ¿no? Y años, los cuales ya los hace parte inherente del equipo de Adwaisi. Entonces, sí, tenemos, equipo de trabajo en otros países que nos ayuda a facilitar y a cubrir estas partes de las leyes, ¿no? Y esta revisión, Vero, se hace desde el inicio, desde la planeación del proyecto, ¿no? Con nuestro equipo de normatividad, no solo de aquí en México, sino de los otros países, revisamos rápidamente
qué requisitos y cumplimientos, tanto en el lado, digamos, arancelario como en el restricciones y regulaciones no arancelarios, donde entra normatividad, etiquetados, etcétera, tenemos que cumplir para que nada de esto nos vaya a impedir hacer primero la exportación en el país de origen y que todo salga bien desde el primer momento. Entonces todo influye, ¿no? El tipo de mercancía, el país, hasta la temporalidad del año influye, ¿no? Entonces qué mejor que tener esa contraparte cubierta desde el país de origen. Yo no había considerado incluso ese factor de que tú tienes las leyes de... No considero que alguien en su totalidad conozca las leyes y las normativas que cumplen en países asiáticos, en otros continentes. Y sobre todo ahora, yo te comento algo. No he conocido a alguien que me diga, no, yo no le tengo miedo al SAT. Yo no le tengo miedo a una secretaría, a alguna institución de economía de México, o la Profeco, la COFEPRIS. Y yo sé que estas son instituciones que van a favorecer o a representar una amenaza hasta cierto punto para mis proyectos. ¿Cómo manejamos la normatividad en el territorio mexicano? ¿Me puedes comentar cómo es que Adoaisi maneja estos factores para orientar a los clientes? Claro, entonces ahí, bueno, el primer paso, como te decía, y siempre voy a abogar, ¿no? Lo importante de un proyecto de importación o exportación es una buena planeación. Y en el caso, para cumplir toda esta normatividad, ¿no? Y no tener problemas con el SAT en México, por ejemplo, y sus dependencias, en Adoaisi, ¿cómo trabajamos este punto? Bueno, el primer paso, ¿se acuerdan que les dije que era muy importante tener la lista de empaque? Bueno, aquí vamos a sacar, perdón, la ficha técnica. La ficha técnica la vamos a traer aquí porque es parte medular para cumplir las leyes. Pero ustedes me van a decir, oye, ¿por qué una ficha técnica? Ok, pero el primer paso, ¿y qué vamos a hacer con la ficha técnica? Es hacer una preclasificación arancelaria. Eso ya es un aspecto muy técnico, Exacto, ¿verdad? Exacto, es un aspecto muy, muy técnico. ¿En qué consiste la preclasificación? No es otra cosa más que clasificar el producto en un código, y este código, esta fracción, nos va a indicar qué requisitos y cumplimientos, tanto digamos de impuestos, como digamos en este caso arancelarios, qué regulaciones y requisitos y restricciones no arancelarias tenemos que cumplir para poder importar esta mercancía en México. Los aranceles son los impuestos que están al pendiente del SAT, ¿verdad? Sí, o sea, son impuestos y también son obligaciones y derechos que se tienen que pagar, ¿no? Al momento de importar la mercancía. Entonces, bueno, una vez que tengamos definido ojo aquí, es una preclasificación arancelaria, esto nos va a dar la pauta y nos va a dar, digamos, nos va a orientar, ¿no? Hacia qué tipo de planeación tenemos que ver para cumplir todos estos requisitos que la autoridad nos exige, ¿no? Esto es necesario también contemplar para ciertos proyectos o todo tipo de material. Todos, absolutamente todos, porque hasta el producto más fácil tiene que cumplir mínimo con el pago de impuestos, ¿no? Hay otros que pueden estar exentos, pero en el pago de impuestos te dice incluso esa fracción qué tipo de impuestos, en qué porcentaje participaría ese tipo de impuestos. No hay, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá le nombran el famosísimo arancel, pero uno de ellos es el IGI o Impuesto General de Importación, Claro. que básicamente este impuesto de importación o exportación, ¿no? El IGI o IGE. Entonces, este impuesto depende también del tipo de producto, ¿no? Hay, por ejemplo, artículos que pueden estar exentos. Hay otros productos que van desde el 5, 10, 15, 25, 100%. Y esto depende del tipo de producto y es algo para proteger el mercado mexicano. Es parte de todo el proceso de selección de los materiales con los que vamos a estar trabajando. Y aquí me entra como una comparativa. Una vez que ya seleccioné todo, ya la verdad me han estado orientando con este tipo de proyecto, pero si te voy a poner un ejemplo. Cuando yo ya consigo un auto, pero por azares del destino se hace un accidente o cualquier detalle y lo tienen que remolcar. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a estar haciendo de cuenta que a mí me preocupa el trayecto, me preocupa el costo de la grúa, el corralón,
no solamente me va a ser un costo de todo eso, también me van a poner costo de días que estuvo encerrado. Es un proceso que me vino a la mente porque puede pasar este tipo de acciones. Si yo infrinjo una fracción arancelaria, la correcta aplicación de mis impuestos en mi proyecto, ahí podría pasar algo parecido, pero ahora con un contenedor, con un tráiler, no sé. ¿Esto es ejecutable para las importaciones? Sí, ¿no? Es muy complejo, digamos, todo el tema de comercio exterior. O sea, puede salir imprevistos y no me voy a cansar de decir, una correcta planeación es indispensable. Es claro que puede haber costos imprevistos dentro de una operación, ¿no? Y bueno, los más caros, por así decirlo, son cuando no cumples con la ley, ¿no? Cuando la fracción arancelaria a lo mejor no es la correcta, o incluso puede llegar a suceder de que al momento de que el agente aduanal tenga en sus manos la mercancía, diga, ¿sabes qué? Por este detalle cambia la fracción y es otra y vas a requerir algo adicional para cumplirla. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y en caso, ¿no? Que este es otro de los miedos más importantes que acabas de tocar, es que se salga de presupuesto el proyecto por cualquier cosa. Por ¿no? una multa, por algo que yo no controlo. Uh-huh. Exacto. Entonces, sí puede haber ocasiones en que te retengan la mercancía. Digamos, es todo un proceso, ¿no? Que yo creo que nos daría para otro episodio de podcast. Pero básicamente sí existen varios momentos en los que la autoridad, digamos, tú llega tu mercancía a aduana, hacen todo el protocolo, las maniobras, tú presentas la documentación, se pagan los impuestos correspondientes, prácticamente dices, ya estoy del otro lado, pero una vez que te dan la fecha de salida para que entre tu transporte, retirar la mercancía y sacarla de la aduana, incluso ahí, Ibero, todavía hay posibilidad de que te digan, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, te voy a revisar la mercancía. Es una de las facultades que tiene aduana, ¿no? Bueno, una vez que pagamos impuestos, te comparto, ¿no? Hay un proceso que es el mecanismo de selección automatizado, que es ese sistema que determina, ese mecanismo que determina si las mercancías se someterán a algo llamado reconocimiento aduanero. Ok, o sea, todavía aparte de que realizaron un reconocimiento de mi mercancía para mandarla, al entrar totalmente al país, ¿se tiene que revisar nuevamente? Sí, de hecho, bueno, hay varios puntos de revisión, ¿no? Uno que comentas, bueno, esto ya es otro término más técnico, que es como una maniobra de revisión de previo, se le nombra. Esta revisión de previo puedes hacerla, como bien dices, ¿no? Desde origen, lo cual también tenemos el servicio para hacer previo, o un previo al arribo de la mercancía a México, ¿no? Pero esto es como otra maniobra aparte. Esta revisión de previo no es más que una maniobra de revisión ocular para ver que la mercancía físicamente te vas a traer coincida con lo que tú estás diciendo o estás declarando en la documentación. Entonces, a pesar de que, bueno, llegue a aduana, tú hagas estas revisiones, no importa si haya sido en el extranjero, si haya sido en México, ya tengamos la certeza de que todo está en orden. Que te hablaba del reconocimiento aduanero, claro, es, digamos, un paso más allá. O sea, a pesar de que ya tengas todo esto y ya hayas pagado tus impuestos y ya vas de salida, ya vas formadito, ya va tu mercancía, ya sea en un contenedor o en una paquetería, ya va formada para salir de aduana. La aduana tiene esas facultades y tiene este mecanismo para, digamos, ver si tu mercancía se va a someter a un reconocimiento adicional. Y esto es aleatorio, ¿no? Para ver si se está cumpliendo y ver la efectividad de todo el sistema de importación en este caso. Sobre todo para ver coincidencias, ¿no? Porque a lo que yo me imagino es lo que me estás demostrando en los papeles, los impuestos que acabas de pagar, que está aquí escrito, porque todo debe de venir o digitalizado o escrito, debe coincidir con lo que está físicamente. Y eso es una buena parte del control por parte de las autoridades, que pues en su coincidencia nos puede generar mucho miedo, porque tú controlas lo que viste y lo que estuviste manejando, pero ya una vez que llega todo tu material aquí, a ti ya te puede generar más miedos. Y esta es la parte con la que yo quiero aprovechar para ir cerrando un poquito, Gustavo. Me comentas, 5 años de experiencia. En lo que llevas de trayectoria,
Yo te mencioné miedos legales, miedos de proveedores, seguridad de mi mercancía, el transporte. Tú como conocedor en distintas áreas de importaciones, ¿cuáles son los miedos que más se te llegan a presentar cuando vas a organizar un proyecto? Ajá, bueno, me quedo con esos dos. Creo que los principales es perder la mercancía. Y esto te hablo de que puede ser debido a un fraude del proveedor, debido a que la mercancía no cumpla con lo que debe de cumplir al ingresar y que la autoridad te embargue la mercancía. Digamos que ese es el principal, ¿no? Perder la mercancía. Otro es eso, ¿no? Que todo se salga de presupuesto. Puede llegar a ocurrir, pero aquí tiene que ser un tema que sea bien informado, bien planeado y conociendo los riesgos. Creo que esto, bueno, se puede atacar, ¿no? Sin ningún problema. Otro de los miedos, por ejemplo, es a lo mejor, es que la mercancía no llegue a tiempo, es decir, que tú como cliente tengas algún tipo de contrato o algún tipo de formalidad en entregar en cierta fecha la mercancía y el comercio es tan incierto y depende de muchos factores que puede demorar la importación, ¿no? Puede ser incluso debido a ahora que hay lamentablemente guerra, hay Una ocasiones catástrofe. exacto, fenómenos naturales Sí, que pueden claro. retrasar todo el tema del despacho incluso. O sea, creo que eso es otro de los miedos, no tener la mercancía a tiempo, que también se mitiga con una buena planeación. Otro miedo sería como a lo mejor el robo de la mercancía en parcialidad o también total de la mercancía en México, que también, bueno, contamos con ciertos servicios, ¿no? De seguro, de inspecciones que ayudan a reducir estos riesgos, en su caso y, bueno, entre muchos otros, ¿no? Pero cada caso es muy particular y al final de cuentas hay algunos que pueden ser más redundantes, como la calidad del mismo producto, ¿no? Que sea de calidad y que no me manden una calidad menor a la que yo estoy pidiendo, requiriendo. También de ahí entran otro tipo de auditorías que también podemos cubrir. Entonces, como dices, ¿no? Todo el trayecto que ha tenido Aduaisi nos ha permitido conocer los miedos y también desarrollar ciertas estrategias y desarrollar ciertos servicios que ayudan a mitigar estos miedos o eliminarlos completamente del mapa, ¿no? Entonces... Se generan procesos emocionantes a lo que me estás explicando, considerando todos los factores, los diferentes elementos en donde, como institución, me gusta referirme a Aduaisi como una comercializadora, en donde no solo consideramos la satisfacción del proveedor, que viene siendo el que tú estás beneficiando con tus ganancias, pero sobre todo, ¿cómo puedo hacer que Aduaisi sea de confianza? ¿Cómo me puedes ayudar a generar así como me lo contaste, cómo se puede generar una operación sumamente emocionante? Bueno, bien, como en Aduaisi estamos enfocados a ayudar a estas empresas y a personas a lograr su importación, pues buscamos crear que tu proyecto de comercio internacional sea toda una experiencia, ¿no? Como dices, son emociones, es todo un camino en el cual a muchas personas es su primera ocasión, tienen estos miedos. Entonces, si el primer objetivo es, nos tomamos el tiempo para conocer tu proyecto. Porque cada proyecto de verdad es totalmente diferente, las personas buscamos objetivos diferentes, entonces lo que nos va a llevar a hacer un proyecto de comercio exterior exitoso es una buena planeación y entender qué es lo que estás buscando, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? Entender esos miedos, ver de qué manera podemos mitigar o eliminarlos del plan. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Siempre buscamos mantenerte sonriendo todo el tiempo que dure tu proyecto de importación, lo cual es hasta cierto punto, te digo, requiere todo un arte, toda una estrategia. Control de emociones para el cliente. Control de emociones. Y para ti. Exacto, y creo que esto también se desarrolla, Vero, con una muy buena comunicación. Claro. ¿Sale? O sea, la comunicación tiene que ser impecable y sobre todo... pues eso, o sea... Y funcional para el cliente, porque si tú simplemente manejas un contacto de, mira, va a llegar tu mercancía y te llega tal día con tal proceso, y yo diría, bueno, ¿y cómo me va a llegar? ¿Cómo lo empaquetaron? ¿Qué medio se escogió? ¿Por qué se escogió? Porque yo soy primeriza y yo estoy iniciando, no conozco nada,
Pero si en Advice me ofrecen esta ventaja, vamos a estar facilitando todo el proceso para generar experiencias, no ganancias, experiencias bastante útiles para nuestros clientes. Sí, exacto. Entonces, en esta industria, por ejemplo, te diría que puedes encontrar o armar tu proyecto si contactas tú mismo a muchas partes, ¿no? Y coordinar esas partes tiene su chiste. Entonces, básicamente yo te diría, bueno, nosotros nos enfocamos en crear esa experiencia y lo importante es que dejes todo en nuestras manos para evitar todo ese estrés, y lo que buscamos es hacer que el cliente se enfoque en lo importante, y lo importante es su negocio. Claro. Entonces, de esa manera puede él soltar como esa responsabilidad y, digamos, a través puede ser una comunicación. Hay clientes que están tranquilos y si te dicen, no, pues yo mientras una vez al día me comuniques está bien. Hay otro que te dice, yo te pago y me avísame cuando llegue y listo. O sea, cada persona es diferente, ¿no? Pero creo que en este medio es súper importante los canales de comunicación. Es como tú decías, ¿no? Imagínate nosotros, yo creo que todos hemos experimentado que compramos algo por internet y son, digamos, plataformas que están súper desarrolladas en esa atención al cliente, y desde que tú seleccionas la compra y haces el pago, te llega tu correo y te dice, hemos confirmado tu pago. Tu pedido está siendo armado en este momento. Tu pedido va saliendo de la bodega del proveedor. Entonces, son ciertos pasos que, si comunicamos al cliente, le dan esa tranquilidad de saber en dónde se encuentra tu mercancía, y de Advice es eso. Con nosotros sabes en dónde está tu mercancía en todo momento, y es algo que a lo mejor en este mercado o en este sector es algo que pues tiene mucha oportunidad de mejora, ¿no? Entonces nos enfocamos en esos miedos, en esas incertidumbres, y pues nos volcamos a construir experiencias. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por darme este espacio y presentarme los beneficios de Advice, sobre todo para orientar no solamente a mí, sino a la audiencia que tenemos por acá. Me encantaría que se vuelva a presentar este capítulo, pero con más temas, porque así como tenemos los miedos, se van a presentar dudas, orientaciones, pasos. Es necesario considerar todos los factores que debemos de estar trabajando, y sobre todo, me encanta la facilidad con que me estás explicando. Porque en Advice ese es uno de nuestros objetivos, facilitar el comercio internacional. Así es, pero no, al contrario, muy agradecido de tener este espacio para compartir un poquito de todo lo que vivimos, ¿no?, en el día a día, y también platicarle, ¿no?, a toda tu audiencia y esos apasionados del comercio, apasionadas del comercio, que no duden en acercarse a un experto, ¿no? Eso les va a proporcionar que sus experiencias de comercio exterior, ya sean exportaciones o importaciones, sean todo un éxito, ¿no? Eliminar esos miedos y también felicitarlos en adelanto, ¿no? Aquellas personas que están iniciando este camino, se decidieron a dar ese salto, ese paso. Felicidades, porque no es algo común y no es algo que sencillo. Entonces, ese es el primer paso para hacer crecer sus negocios y abre posibilidades infinitas. Y esas posibilidades las vamos a poder estar consiguiendo si seguimos orientándonos y aprendiendo sobre el comercio internacional. Muchas gracias por estar viéndonos el día de hoy. Agradezco su atención y sobre todo, gracias Gustavo, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.